¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes como cada lunes, estudiando la palabra de Dios. Le doy gracias a Dios por permitirnos la vida para estar aquí nuevamente con el único objetivo de escudriñar su palabra, de conocer más de nuestro Creador, de nuestro Salvador bendito. Y pues me da mucho gusto estar aquí, servirles a ustedes, pero sobre todo servir al único Dios verdadero y a Jesucristo, nuestro amado Salvador. Vamos a orar para comenzar nuestro estudio del día de hoy. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo. Padre, te damos muchas gracias por tu grande misericordia, Señor, porque nos permites la vida, porque aún estamos aquí, Señor. Y es por tu gracia, Señor, por tu misericordia, Padre de la gloria, que aquí estamos todavía. Padre Santo, te doy muchas gracias, Señor. Acaba de pasar una fecha importante, Señor. No sabemos exactamente, Señor, porque tu palabra, Señor, no registra exactamente eh, el día y la hora, Señor, en que tú veniste a nacer en esta tierra, Padre. Pero sabemos que tú veniste, Jesucristo. Padre eterno, enviaste a Jesús en rescate, Señor, de muchos. Te damos gracias por nuestro amado Salvador, Señor, que tú enviaste a morir por cada uno de nosotros, Señor, a reconciliarnos contigo, Padre, porque andábamos perdidos, Señor, ausentes de ti, Señor, desobedeciendo, haciendo lo que a ti no te agrada, Señor. Pero tu amor, Señor, tu amor tocó, Señor, nuestro corazón y venimos delante de tu presencia, Señor. Reconocimos, Padre Santo, muchos de nosotros, Señor, hemos reconocido o reconocimos nuestra condición, Señor, de pecadores, reconocimos, Señor, que necesitábamos un Salvador. Y lo único que teníamos que hacer era reconocer precisamente, Padre, que éramos pecadores, Señor, y que necesitábamos de un Salvador. Necesitábamos de alguien que pudiera justificarnos delante de ti, Señor. Divino Jesucristo murió por nosotros y a través de su sacrificio en esa cruz, Señor, ahora somos salvos, Padre, y esta oportunidad, Señor, este regalo que tú le haces a la humanidad. Puede todavía muchos venir, Señor, y arrepentirse, Señor, recibir la salvación que tú das a través del sacrificio de Jesucristo, Señor. Arrepentirse, Señor, de sus pecados, de sus maldades, Padre. Y tú eres un fiel Dios perdonador, Señor, que a través del sacrificio de Cristo perdonas, justifica. Nuestro amado Jesucristo nos presenta justificados delante de tu presencia, Padre. Te damos muchas gracias por nuestro Salvador, porque estas fechas, Padre Santo, son para recordar que un día vino Jesucristo y que derramó su sangre en esa cruz por cada uno de nosotros y que ahora tenemos la oportunidad de ser llamados tus hijos, todos aquellos que hemos aceptado a Jesús como único y suficiente Salvador. Padre, aún hay tiempo para que muchos vengan, Señor. El tiempo se va cortando, pero entre tanto que Jesús no venga por su iglesia, hay tiempo para que muchos vengan en búsqueda del perdón de sus pecados, para que puedan ser salvos en Cristo Jesús y podamos vivir una eternidad contigo, Señor. Te doy gracias por todos y cada uno de mis hermanos en la fe, Señor, que como cada lunes están aquí, Señor, listos para escuchar la palabra. Y también por los amigos, Señor, amigas que han sido fieles y que han estado ahí escuchando tu palabra a través de esta estación de radio Jaí 104.3 FM. Te doy gracias, Señor, y te pido que sea tu Espíritu Santo, Señor, trayendo entendimiento, sabiduría, Señor, y que podamos, Señor, comprender tu palabra, que sea tu Espíritu Santo enseñándonos, corrigiéndonos, Padre de la Gloria, llevándonos a toda verdad. Y te pido, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que cualquier factor distractivo, Señor, que pueda venir en esta hora a querer robar nuestra atención, Señor, en el nombre de Jesús te pedimos que sea echado fuera, Padre, y que estemos, Señor, con todos nuestros sentidos atentos, Señor, dejando que el Espíritu Santo haga, Señor, lo que tenga que hacer en nuestras vidas, Padre Santo, abriendo nuestro entendimiento, abriendo nuestros oídos espirituales para escuchar tu voz a través de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén. Pues vamos a comenzar nuestro estudio del día de hoy, amados hermanos.
Hoy, les decía yo la semana pasada que hoy íbamos a comenzar el estudio de Jesucristo como abogado. Te decía yo la semana pasada que el Señor Jesús, existen una cantidad de nombres para ser exactos, decía yo, ¿verdad? Te comentaba que hay aproximadamente 318, quizás a lo mejor un poco más, pero 318 son los que encontramos en la Biblia, que son nombres y títulos dados a Jesucristo, y que cada uno de esos títulos, de cada uno de esos nombres, Jesús los ha desempeñado de manera extraordinaria y que los desempeñó aquí en la tierra cuando andaba entre los hombres. Él, cada uno de esos títulos, los, los llevó de manera extraordinaria porque los desempeñó con toda autoridad. Y hoy vamos a ver uno de esos títulos, que es abogado. Él es nuestro abogado. Jesucristo es nuestro abogado. Mira lo que dice la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 2, del versículo 1 al versículo 2. Dice la palabra de Dios: hijitos míos, acuérdate que aquí está hablando Juan, lleno del Espíritu Santo, Juan el discípulo amado. Hay que recordar que el Evangelio de Juan y las epístolas, la primera, segunda y tercera epístola de Juan, las escribió Juan, el discípulo, el que escribió el Evangelio, y también Juan, ¿verdad? Este mismo Juan es el que escribió el Apocalipsis. Entonces, aquí en Primera de Juan estamos escuchando, ¿verdad? Palabras, escritos que dejó Juan lleno del Espíritu Santo y que dice así: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por todos los, por los de todo el mundo. Es decir, dice la palabra de Dios, aquí nos está diciendo Juan: hijitos, acuérdate que Juan es también aquel hijo del trueno, ¿verdad? Que tenía un carácter, atrabancado, un carácter volátil, ¿verdad? Por eso eran llamados los hijos del trueno. Pero cuando él, ¿verdad?, es lleno del Espíritu Santo y lleva a cabo, ¿verdad?, los principios que el Señor estableció, su vida es transformada por completo, y él entonces es conocido por el discípulo del amor, porque él siempre hablaba del amor, y él hablaba con mucho amor a sus discípulos o a todos aquellos que lo escucharan. Por eso es que él decía hijitos míos, porque cuando él hablaba en tercera de Juan o en primera de Juan, ¿verdad? O hablaba en el Apocalipsis, hay que recordar que él era ya un anciano y él hablaba, dicen, ¿verdad? Que ya tenían que acompañarlo, ayudándolo a caminar porque él ya era anciano, ¿verdad? Y entonces él siempre se refería a todos como hijitos míos. Estas cosas, dice Juan, se las escribo para que no pequen. Todo lo que les escribo, se los escribo para que no pequen, para que conozcan cuál es la voluntad del Padre, para que sepan qué es lo que a Dios le agrada que hagamos, para que no caigamos en pecado. Dice, pero sin embargo, si alguno hubiere pecado, si alguno hubiera cometido alguna falta, que sabe que a Dios no le agrada, recuerda que tenemos un abogado poderoso para con el Padre, alguien que está intercediendo por ti, por mí y por todo aquel que reciba a Jesucristo como Salvador. Ahí está Jesús como abogado. Creo que todos nosotros sabemos, ¿verdad?, cuál es la labor de un abogado: defender a alguien, ¿verdad? Encontrar todas las armas necesarias, ¿verdad? Hablando jurídicamente, para defender a su cliente. Y en este caso, pues no somos clientes de Jesús, somos sus amados, dice la palabra, ¿verdad? Y Él nos defiende, Él habla delante del Padre cuando nosotros cometemos una falta y nosotros nos arrepentimos, porque esto es importante, hermanos. Tenemos que entender que cuando tú y yo cometemos una falta y reconocemos que hemos hecho algo que a Dios no le agrada,
debemos de tener un verdadero arrepentimiento, no estarlo haciendo así como mucha gente desgraciadamente lo hace. Bueno, no le hace, voy a hacer esto, otro, al fin y al cabo, que pues Dios es bueno y me va a perdonar. Dios lo hemos estado estudiando, Dios es un Dios que lo conoce y lo sabe todo. A Él no podemos engañarlo, Él lo escudriña lo más profundo de nuestros corazones, lo más profundo de nuestras mentes. Y Él sabe verdaderamente cuando venimos con un arrepentimiento verdadero o si ya lo hicimos como una rutina, como un estilo de vida de que peco ahorita y al ratito voy y doblo mis rodillas y al ratito me levanto de ahí y vuelvo a pecar y me vuelvo. No, no debemos de hacer algo que entre en un estilo de vida de pecado, creyendo que Dios no conoce el estado de nuestro corazón. Pero cuando tú y yo nos arrepentimos con un corazón verdaderamente contristado porque el pecado que estamos haciendo no le agrada a Dios y que el Espíritu Santo nos dice esto no está bien, entonces venimos, nos arrepentimos, pero arrepentir, amados hermanos, lo hemos estado estudiando y amigos que me escuchan, arrepentimiento verdadero es darle la vuelta al pecado y no volver, darle la espalda al pecado y no reincidir, porque cuando lo hacemos reiteradamente se convierte en algo pues que ya no se está haciendo de corazón, sino se está haciendo como un vicio, algo viciado. Entonces, dice aquí, ¿verdad? Que cuando nosotros nos equivoquemos, cometamos una falta que sabemos que a Dios no le agrada, ¿verdad? Porque a Dios no le agrada que hagamos lo incorrecto. Cuando nos pasa eso y reconocemos, porque el Espíritu Santo nos redarguye y nos muestra nuestra falta, venimos al Padre, nos arrodillamos y le pedimos perdón. Y ahí está Jesús abogando por ti, por mí, diciendo, Señor, mira, es que sí, yo entiendo que se equivocó, pero sabes qué, Señor, Él se está arrepintiendo de corazón y va a esforzarse por no volver a cometer ese error y hacer lo que a ti te agrada. Entonces Jesús, el Padre Eterno, nos ve a nosotros, pero no te ve a ti, no me ve a mí, sino cuando Él voltea a ver nuestro rostro, ve a Jesucristo, ve el sacrificio de su Hijo, lo ve y el Señor nos perdona porque somos justificados, es decir, el Señor Jesús nos presenta delante de su presencia como alguien limpio, porque Él ocupó nuestro lugar en esa cruz. Y dice además en el versículo número 2 de Primera de Juan, capítulo 2 nos dice, ¿verdad? En el versículo 2 y Él, o sea, Jesucristo, es la propiciación por nuestros pecados. Es decir, Él pagó el precio por nuestro pecado. Él tomó nuestro lugar en esa cruz a causa de nuestros pecados. Y dice, y no solamente, dice Juan, no solamente por los nuestros, eh, 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 por nuestros pecados, sino de todo aquel que ha de venir, ¿verdad? Te he dicho varias veces reiteradamente que cuando hablamos en la palabra de Dios, cuando el Señor dice el mundo, no se está refiriendo en el globo terráqueo o en el sistema de este mundo. Cuando dice de este mundo, se está refiriendo a sus habitantes, a su creación, a cada ser humano que Dios creó. A eso se está refiriendo. A lo mejor habrá gente que nos escucha y va a decir, ¿cómo? ¿Cómo que él me creó? Dicen que creó a Adán y Eva, pero a nosotros no nos creó porque yo vine del vientre de mi madre. Déjame decirte que ahí en el vientre de tu madre, amigo, amiga, gente que nos escucha y que escucha este estudio, él nos creó, nos formó en el vientre de nuestra madre, a cada uno de nosotros. Y Él, cada uno de los seres humanos que habitan en este mundo, en este globo terráqueo, aún tienen la oportunidad de venir delante del Padre y arrepentirse y clamar delante de Él para ser justificados a través del sacrificio de Jesucristo, para que sean perdonados sus iniquidades, sus pecados. Entonces aquí vemos que aquí la palabra de Dios nos está diciendo que Él es nuestro abogado, Él aboga
delante del Padre por cada uno de nosotros. Y mira también lo que dice aquí en en el uno, ¿verdad? Dice que Él es nuestro abogado delante del Padre. Y abogado, pues es una persona, ¿verdad? Es una persona, te decía yo hace un momento, ¿verdad? Que a la cual, ¿verdad? En el mundo conocemos que un abogado, pues es alguien, a que una persona que tiene un problema jurídico, ¿verdad? O de cualquier tipo, ¿verdad? Busca un abogado y lo contrata, ¿verdad? Para que pelee por su causa, para que lo lleve a un feliz término. Y el abogado encargado de ese caso, ¿verdad? Sea un asunto penal, sea un asunto familiar, sea un asunto de cualquier tipo, hay abogados, ¿verdad? Para ello. Y ese abogado va a hacer lo posible por estudiar el caso de esa persona y por hacer todo lo posible para ganar ese caso y lograr que esa persona que lo contrató, ¿verdad? Lo absuelvan, ¿verdad? Se ha absuelto del problema por el cual está inmiscuido esta persona. Pues nuestro abogado, déjame decirte que es el mejor abogado. A lo mejor en el mundo habrán abogados de gran renombre, ¿verdad? De a tal grado que hay gente, ¿verdad? Que gasta todo su dinero para contratar al mejor abogado, ¿verdad? Porque hay gente que dice, ay, con tal abogado, dice, no ha perdido ningún caso. Pues déjame decirte que Jesús es el mejor abogado del mundo, el mejor, porque aunque digan en este mundo que hay abogados que no han perdido caso, te puedo asegurar que delante de Jesús pierde todos los casos. Pero Jesús es el mejor abogado que podamos tener tú y yo. Es un abogado que se sabe, que conoce y que no solamente eso, sino que además él pagó el precio, ¿verdad? El precio que nosotros merecíamos. Nosotros merecíamos la muerte por ser pecadores, pero Él tomó nuestro lugar. Él pagó nuestra deuda y ahora somos libres, ahora hemos sido absueltos, ahora ya no tenemos ese decreto que decía que merecíamos la muerte y que merecíamos estar en un lugar de tormento eternamente. No, Jesús vino, tomó nuestro lugar, pagó el precio, abogó por ti, por mí, nos justificó y ahora hemos sido absueltos, hemos sido limpiados y ahora ya el decreto que había en contra nuestra dejó de existir. Amén. Entonces, Cristo es un abogado incomparable, un abogado al cual nadie podrá ganarle ningún caso. Cristo aboga por nosotros cada vez que nos equivocamos. Dios, el Señor Jesucristo es extraordinario ganando casos, porque Él aboga por ti y por mí, porque quiere que disfrutemos la eternidad allá con Él. Entonces Él no puede darse el lujo de perder ningún caso y Él nunca perderá ninguno. Mira lo que dice Primera de Pedro 2, 23 y 24. Dice la palabra de Dios, quien cuando le maldecían no respondía. Aquí Pedro está hablando de Jesucristo, del momento en el que él fue llevado a la cruz, ¿verdad? Para ser crucificado y dice, quien cuando le maldecían, es decir, cuando maldecían a Jesucristo, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba a nadie, sino que encomendaba su causa, perdón, al que juzga justamente. Él encomendaba su caso al Padre Eterno, al que todo lo sabe. Y dice, quien llevó él mismo, es decir, Jesús llevó en sí mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre ese madero, para que nosotros, quienes estábamos muertos a causa de los pecados, vivamos a la justicia, esa justicia que solamente a través de Jesucristo podíamos obtener y por cuya herida
por la herida que sufrió Jesucristo en esa cruz, ahora nosotros hemos sido sanados. Amén. Así lo dice la palabra de Dios. Y mira también lo que dice Isaías 53:4. Dice la palabra de Dios en Isaías 53:4 y versículo 12, dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Aquí en este texto, el versículo número 4 del capítulo de Isaías 53 nos está hablando de que ciertamente en esa cruz, al estar ahí colgado en esa cruz, ¿verdad? Crucificado, ahí llevó él todas nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y sufrió también, dice, tantas cosas que sufrió él ahí que nosotros merecíamos, pero él ahí tuvo la victoria sobre la enfermedad, sobre los dolores, sobre el pecado. Y dice aquí, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Nosotros lo veíamos, ¿verdad? Lo vimos, lo tuvimos como azotado, recibiendo todo el pago del pecado sobre Jesucristo, todo ese pago, ¿verdad? Todo ese dolor que nosotros debimos de haber padecido en esa cruz, lo sufrió Jesucristo. Fue herido y abatido por Dios, ¿verdad? Porque Dios, al cargar Jesucristo los pecados del mundo, hubo una división, ¿verdad? Por eso es que Jesucristo llega el momento en que dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y no es que lo haya abandonado, sino que en ese momento Jesucristo cargaba todo el pecado del mundo. Y hay que recordar que Dios no puede tener ninguna relación con el pecado. Entonces, en ese momento, Jesucristo cargaba con toda la maldad, con todo el pecado del mundo, y Dios tuvo que apartarse un poco. Pero dice la palabra de Dios que al tercer día Jesucristo resucitó. Dice que el Padre, ¿verdad? Lo levantó de los muertos. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Porque Él fue abatido por el Padre, es decir, el castigo que nosotros merecíamos, el Padre eterno se lo dio a Jesucristo en esa cruz. Pero gracias a ese sacrificio, a haber él cargado todos los pecados del mundo, ¿verdad? Incluyendo los nuestros, ahora, ahora podemos ser justificados a través del sacrificio de Jesucristo. Amén. Y dice en el número 12, perdón, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por sus transgresores. Aquí es el Padre mismo diciendo, ¿verdad? Le daré su parte entre los grandes porque Él es un grande. Jesús es un grande. Tan grande es que dice la palabra de Dios que el Padre eterno le dio un nombre que es sobre todo nombre, delante del cual se doblará toda rodilla, no solamente en el cielo, sino en la tierra y aún debajo de la tierra. Y todos confesarán, absolutamente todos, tanto en el cielo como en la tierra y aún debajo de la tierra, confesarán que Jesús es el Rey de reyes y Señor de señores. Amén. Y dice, y todo esto, ¿verdad? Se lo merece por cuanto Él dice, y con los fuertes repartirá despojos. Él tomará juicio sobre las naciones. A Él se le da, el Padre Eterno le ha delegado que Él sea el que haga justicia a las naciones. Por cuanto, dice aquí la palabra, dice el Padre, por cuanto Él derramó su vida, Él ofreció su vida en esa cruz hasta la muerte y fue contado con los pecadores, es decir, murió como pecador en esa cruz, porque hay que recordar que en una cruz morían todos los peores
los peores asesinos, los peores delincuentes. Y Jesús fue colgado como tal. Él fue contado con los pecadores, habiendo llevado el pecado de muchos, pero orado por todos sus transgresores. ¿Te acuerdas cuando aún colgado en esa cruz dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen? Aún estando en esa cruz maltratado, golpeado, escupido, el Señor oraba por toda esa gente para que el Padre los perdonara. El Señor Jesús es extraordinario. Cuando ofendemos a Dios, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros semejantes, ¿verdad? A nuestros prójimos, a nuestros amigos, ¿verdad? Debemos, debemos de confesar nuestro pecado. Cuando hacemos cosas incorrectas, cuando tomamos ventajas sobre el amigo, sobre el vecino, eso se va convirtiendo en pecado, porque Dios no quiere que seamos así. Dios quiere que cada día nos parezcamos más a Él. Y si nosotros estudiamos a detalle la vida de Jesucristo, como le hemos estado haciendo, vemos la vida tan extraordinaria que llevó Jesucristo en esta tierra. Y aún estando en esa cruz, dice la palabra de Dios que cuando era llevado a la cruz, él no abría sus labios para ofender, él no respondía a una ofensa con otra ofensa, él guardaba silencio. Él nunca dijo, yo soy hijo de Dios y voy a acabar con ustedes. No, él siempre guardó silencio. Él fue un hombre extraordinario que anduvo aquí en la tierra, perfecto, maravilloso, sin pecado, porque él nunca pecó. Entonces, nosotros cuando pecamos, ¿verdad? Sea de la manera que pequemos, debemos confesar nuestro pecado y Cristo abogará por cada uno de nosotros delante del Padre para que nos perdone, para que Él tenga misericordia de cada uno de nosotros. Y yo me imagino a Jesucristo diciéndole, Señor, perdónale, recuerda, Señor, que yo anduve en este mundo, Señor, y es difícil, Padre, dale otra oportunidad, Señor. Mira que Él ha sido comprado con mi sangre, Él se arrepintió y se equivocó, pero perdónalo. Yo quiero imaginarme así, Jesucristo, ¿no? Abogando por todos y cada uno de nosotros. Mira lo que dice Romanos 8 del 8:34. Dice la palabra de Dios, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Fíjate qué tremendo, ¿no? El Padre Eterno, o aquí en este caso, perdón, Pedro, ¿verdad? Está preguntando, ¿quién nos va a condenar? ¿Quién? ¿Quién tiene la autoridad para condenarnos si Cristo es el que murió por nosotros y más aún resucitó, tuvo la victoria sobre la muerte? ¿Quién nos va a condenar? Jesucristo no nos va a condenar porque Él ya nos perdonó, Él ya nos limpió, Él está sentado ahí a la diestra de Dios y además intercede por cada uno de nosotros. Amén. Y además en el 35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia? ¿La persecución o el hambre? ¿O la desnudez o el peligro o la espada? Nada habrá, nada habrá, dice el apóstol. Nada habrá que nos pueda separar del amor de Cristo. Nada. Por eso es que cuando Cristo viene a habitar en nuestras vidas y el Espíritu Santo nos rebosa de tal manera, hermanos, llega un momento en nuestras vidas que cuando pasamos una tribulación, una angustia, no nos afligimos como la gente, sino que hay paz en nuestro corazón, porque sabemos que Dios tiene el control de esa situación, porque sabemos que Dios está ahí trabajando en esa situación, que Dios nos está fortaleciendo para pasar esa tribulación, esa angustia o esa persecución o ese tiempo de hambre
o ese tiempo o la desnudez. Y cuando hablamos de desnudez estamos hablando de un tiempo de carestía en extremo, ¿verdad? O de falta de ciertas cosas o de algún peligro, ¿verdad? ¿Te acuerdas que dice la palabra de Dios en el Salmo 23, ¿verdad? Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundarán aliento, ¿verdad? Dice el Señor que Él adereza mesa delante de nuestros angustiadores, aún cuando los angustiadores sean todas esas tentaciones o aún, ¿verdad? Los enemigos que quieren hacernos caer, el Señor nos pone una mesa llena de manjares, manjares llenos nos está hablando de paz, de tranquilidad, de tal manera que aquellas cosas, aquellas circunstancias, aquellas angustias, aquella persecución no nos alcance, porque estamos en la mano del Señor y en la mano del Señor hay abundancia, hay paz, hay tranquilidad, hay gozo, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿verdad? Vemos en este versículo también, ¿verdad? Que cuando llegamos a estar llenos del Espíritu Santo, podemos darnos cuenta de que nada nos podrá apartar, nada, aún dice la palabra de Dios, ni siquiera la muerte, ni siquiera la muerte, porque aún estando en un lecho de muerte, sabemos a dónde vamos y sabemos que vamos a terminar nuestro trabajo en este mundo y que vamos ahí a la presencia del Padre, a recibir consolación, a recibir amor, a estar delante del Padre gozándonos y dejar este mundo lleno de problemas, de situaciones. Amén. Pero mientras tanto, el Señor nos guarda, nos protege. Y además, Jesucristo aboga constantemente por cada uno de nosotros. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Mira lo que dice. Vamos a ver lo que dice Isaías 1:18. Dice Isaías 1:18. Este ya lo hemos estado leyendo. Yo creo que ese hasta está ya bien fresquito en tu mente. Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y mira, amado hermano, amigo que me escuchas en esta hora, amigas que me escuchan, el Señor nos está diciendo en este día, vengan, vengan ahora, ahora es el tiempo de salvación. Hoy, porque no sabemos si mañana, si no sabemos si el día de hoy lo terminemos bien, ¿verdad? No sabemos si este día lo terminemos y mañana amanezcamos, no lo sabemos. Por eso el Señor nos hace la invitación, como lo dice aquí en Isaías 1:18, ¿verdad? Dice el Señor, vengan, vengan ahora a cuentas conmigo, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Vengan y pónganse a cuentas conmigo. Arrepiéntanse. Y si ustedes vienen con un arrepentimiento verdadero, dice el Señor, si sus pecados fueran los más terribles, los más oscuros, dice aquí, dice, si fueran tan rojos como la grana, si fueran tan tremendos como la nieve serán emblanquecidos. Así te dejaré de limpio. Dice, si fueran rojos como el carmesí, que sean tan terribles que creas tú que ya no hay solución, yo los vendré a dejar como la blanca lana, porque para mí no hay imposibles. Él es el único que puede perdonar. Él es el único al que podemos ir y saber que si venimos con un corazón verdaderamente arrepentidos, Él nos puede perdonar. Él es el único que puede cambiar el rumbo de nuestras vidas. Porque déjame decirte, amado hermano, amado amigo, amiga que me escuchas, hemos venido a este mundo con un propósito. Y ese propósito que Dios ha puesto en nuestras vidas es un propósito de bien y no de mal. Desgraciadamente, ¿verdad?
A veces nuestros oídos están tapados y escuchamos voces extrañas que no es la voz de Dios y nos desviamos y nos vamos lejos. Pero hoy dice el Señor, escucha, escucha lo que te digo, ven, ponte a cuentas conmigo, arrepiéntete de todo lo que has hecho mal y yo te aseguro que te perdono, te dejo limpio. Hoy puedes hacerlo, amado hermano. Él siempre está haciendo esa invitación. Mira lo que dice también Mateo 11:28. Y venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Así dice el Señor. Hoy invita, dice, ven a cuentas. Yo te puedo limpiar, yo te puedo perdonar, porque soy el único que tengo la autoridad para hacerlo, porque yo soy tu creador. Yo te formé en el vientre de tu madre y yo puedo perdonarte todo el mal que has hecho si vienes arrepentido a pedir perdón y aceptar como único y suficiente Salvador, el único medio para salvarte, a Jesucristo, mi Hijo, que murió en esa cruz. Porque acuérdate que dice la palabra que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, no hay expiación de pecados. Y Jesús ya derramó su sangre. Esa sangre que derramó hace más de 2000 años en esa cruz aún tiene el efecto total para seguir perdonando. Y dice el Señor, vengan a mí también todos aquellos que estén cansados, que estén trabajados, que estén cargados, que yo los haré descansar. Así dice el Señor, vengan a mí todos aquellos que ya están cansados y que dicen, ya estoy cansado de esta vida, ya estoy cansado de todo esto, porque trabajo y no más. No encuentro paz porque hago y no más, no llego a lo que yo espero. ¿Sabes por qué, amado hermano? Porque en algunos estudios te he dicho, ¿verdad? Que Dios nos hizo espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? El cuerpo, bueno, pues es el estuche con el que andamos para acá y para allá. Es el estuche, ¿verdad? El exterior. El alma, el alma es donde el alma está conectada con la mente, ¿verdad? Y es donde residen todas nuestras emociones, todo nuestro sentir. Pero el espíritu es esa parte que Dios puso en el ser humano, que es el que se conecta con su Dios. El espíritu es aquel que conecta con Dios. Y cuando ese espíritu está adormecido, está muerto por causa del pecado, pues no puede tener conexión con su creador, con su Dios, porque recuerda que dice la palabra que el hombre natural no puede entender las cosas de Dios, las cosas espirituales, ni las entiende ni las quiere entender, porque su espíritu está ahí adormecido, muerto por el pecado. Pero cuando venimos al Señor, el Señor nos restaura, el Señor resucita lo que estaba muerto en nosotros y entonces ese espíritu tiene hambre de su creador, tiene hambre de tener contacto con aquel que lo formó. Y entonces el ser humano, ¿verdad? Aunque anda ahí con el espíritu muerto, su espíritu humano, hay algo que de repente el espíritu ahí anda buscando y del que tiene hambre y el ser humano quiere satisfacer esa necesidad espiritual con mil cosas, con dinero, con mujeres, con vicios, con mil cosas, con estudio, con ropa de moda, con autos últimos modelos. Quieren satisfacer ese algo y llega el momento, sobre todo esa gente que, perdón, que tiene tanto dinero, ¿verdad? Que satisface todas esas cosas que acabo de mencionar y que aún teniéndolo todo, siguen teniendo necesidad de algo, pero no saben qué es. Recurren hasta a sustancias prohibidas, ¿verdad? Para también satisfacer y aún con ello no lo encuentran. Por eso es que hay mucha gente que aún teniendo tanto dinero y habiendo satisfecho tantas cosas en su vida que querían, terminan quitándose la vida porque no encuentran ese algo que buscan y no saben qué es. Y ese algo que buscan es a su Dios, a su creador.
Pero desgraciadamente hay mucha gente que le da la espalda a Dios. Que alguien llega a sus vidas y les habla del gran amor de Dios, que les habla de ese Dios que los creó en el vientre de su madre y no quieren saber. Pero afortunadamente también hay quienes dicen, pues a ver, enséñame, porque incluso, ¿verdad? Hay mucha gente, como te decía, anda buscando y como saben que tienen una necesidad que no pueden, andan buscando en el área espiritual, que ya se meten en la nueva era, que ya se meten en el mormonismo, que ya se meten en los testigos de Jehová, que ya se meten en el hinduismo, que ya se meten en la nueva era, que ya se meten en la cienciología, que ya se meten hay una que incluso hasta tienen un culto de los ovnis y se meten en mil cosas y ni aún así satisfacen esa necesidad, porque lo único que satisface nuestra hambre espiritual, nuestra hambre de Dios, es el Dios verdadero, ese que te creó y al cual tú le has dado la espalda. Y que el Señor cada día te envía mensajeros que te dicen, hey, escucha, hay un Dios que te ama, que murió por ti y que quiere que te arrepientas, porque quiere que vivas con Él allá en la eternidad. Ese Ese Dios es el que hoy dice, vengan a mí todos los que están cansados y cargados de mil cosas, ¿verdad? Hay gente que trae un costal bien llena de cosas y que ahí la andan cargando, ¿verdad? Hay gente, yo conozco una persona, ¿verdad? Que me decía algo absurdo. Decía, no, yo ya ni le pido a Dios que me sane, yo no le pido a Dios que me sane porque yo hice tantas cosas tan malas que no merezco que Dios me sane. Yo así estoy bien. Déjame decirte que no importa lo malo que hayas hecho, por grande que haya sido, Dios perdona todos los pecados, absolutamente todos. Dios no tiene una categoría de pecados donde diga, ah, pero este pecado sí no te lo puedo perdonar. No, Dios perdona todos los pecados. El único pecado que Dios no perdona es la ofensa al Espíritu Santo, la blasfemia al Espíritu Santo. Entonces tengamos mucho cuidado cuando abrimos la boca y hay gente que con una facilidad hacen chistes de mal gusto, incluso del Espíritu Santo. Pero de ahí en fuera, Dios puede perdonar el más vil de los pecados. Ven, ven a Él hoy que estamos en este tiempo, que la gente recuerda que una vez vino Jesucristo y que vino con un propósito, el de amistarnos con el Padre Eterno, el de que pueda nuevamente la creación de Dios volver a tener esa comunicación que Dios quería que tuviéramos, como cuando Adán lo creó en el huerto del Edén. Una relación donde el Padre se paseaba con Adán en el huerto y platicaban cara a cara. Esa es la relación que Dios quiere que nosotros tengamos con Él, donde Él pueda sentarse a platicar con nosotros. Pero para que eso suceda, primero tienes que venir, reconocer tu condición. Y bueno, te hablo en tercera persona porque yo ya lo hice, pero te invito a que tú lo hagas. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Ajá. Entonces, el Señor todos los días nos está invitando a venir a Él. Cristo también aboga por nosotros cuando estamos enfermos. Hay ocasiones, ¿verdad?, en que también nos encontramos enfermos, nos encontramos agobiados por una enfermedad. A veces son enfermedades crónicas, a veces son enfermedades terminales, a veces son enfermedades, ¿verdad?, que a lo mejor no son terminales, no son crónicas, pero que de alguna manera
mengua nuestra vida, ¿verdad? Nuestro desarrollo diario por estar enfermos de alguna situación. Ajá. Entonces, las enfermedades nos causan malestar y aún la ruina de nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces, cuando estamos enfermos, te decía yo hace un momento, ¿verdad? Tenemos malestares, tenemos molestias, ¿verdad? Hace aproximadamente 3 semanas, ¿verdad? Caí en cama, estuve muy enferma de mis vías respiratorias, de tal manera que no podía ni hablar porque me venían unos excesos de tos terribles que incluso me llevaban a casi asfixiarme. Entonces, cuando uno pasa por enfermedades, ¿verdad? Hay un malestar tremendo, hay una molestia desde la cabeza hasta los pies en nuestros cuerpos, ¿verdad? Y hay una, este, disminución en nuestras actividades, ¿verdad? Son menguadas porque pues no podemos hacer ciertas cosas porque nuestro cuerpo está dolido, está enfermo, pero la voluntad de Dios, amados hermanos, no es que estemos enfermos. Dios no quiere ver a sus hijos enfermos. Él, decíamos hace un momento, ¿verdad? Que Jesús llevó nuestras enfermedades en la cruz. Él quiere, ¿verdad? Que seamos un pueblo que no sea enfermo. Cristo fue herido y molido por nuestros pecados en la cruz, pero aún te decía yo hace un momento, también murió para llevar nuestras enfermedades. Mira, lo dice la palabra de Dios en Isaías 53, del 3 al 5. Dice la palabra de Dios, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Aquí en el libro de Isaías nos está hablando precisamente de ello, ¿verdad? De cómo Jesús llevó el pago de toda nuestra inmundicia, de toda nuestra maldad, ¿verdad? El Señor Jesús lo llevó en su cuerpo, en su vida. Dice la palabra de Dios, en una muerte de cruz y una muerte de cruz terrible, terrible, llevándolo a la muerte misma. Pero gloria a Dios, porque gracias a que resucitó, ahora podemos tener victoria, gracias a su sacrificio, porque acabamos de leer, ¿verdad? Que Él era, dice, Él fue despreciado y desechado entre los hombres, fue menospreciado, fue humillado, fue golpeado, fue tratado de la manera más terrible. Y dice aquí la palabra que fue un varón de dolores. Él sufrió la más terribles de los dolores. Jamás hombre alguno sobre la faz de la tierra ha pasado por un dolor, por una angustia, por un maltrato, por una humillación tan terrible como la que pasó Jesucristo. Pero dice que él fue experimentado en quebranto, porque todo ese dolor, todo ese sufrimiento, toda esa angustia lo llevó a tener la experiencia suficiente para decirnos ahora a nosotros, sí puedes porque yo estoy en ti, porque yo te fortalezco, porque yo te he enviado al Espíritu Santo para que Él te fortalezca, para que te recuerde mis palabras y te recuerde que si estás lleno de mi Espíritu, lo vas a lograr, vas a salir airoso. Y aunque en su momento dice, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. En el momento en que era sacrificado, en lugar de que hubiera sido amado, fue despreciado. La gente lo vituperaba, la gente lo humillaba, la gente aplaudía el que él estuviera ahí crucificado, ¿verdad? Y dice, y no lo estimamos. Nadie, la mayor parte de la gente que estaba en ese lugar no estimó en nada el sacrificio que le estaba llevando, a excepción
de sus discípulos, de los más allegados a él, que lo habían conocido y que conocían a detalle todo lo que estaba pasando. Ellos estaban compungidos y dolidos, ¿verdad? Y que aún, aunque ellos habían andado cerca del maestro, aún ellos también se escondían porque no entendían en toda su plenitud, porque aún el Espíritu Santo no estaba sobre de ellos y no podían entender en toda su magnitud lo que estaba pasando. Lo único que ellos entendían es que el maestro, su gran maestro que les había prometido la gloria, estaba muriendo en esa cruz. Para ellos era un momento crítico pensando que aquel que era su estandarte se iba y qué iba a pasar con ellos. Amén. Y dice además, ciertamente llevó él nuestras enfermedades, los de todos aquellos que quieran venir a Jesucristo, él puede llevar tus enfermedades, porque dice, y sufrió nuestros dolores, él sufrió tus dolores, mis dolores y de todo aquel que quiera venir a él, todo aquel que quiera puede, todo aquel que desee ser perdonado puede venir a Jesucristo. Y dice que aunque nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, porque no faltó quien dijera, ¿verdad? Se lo merece. Dios lo está castigando, ¿verdad? Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga nosotros fuimos curados. Todo ese dolor, todo ese martirio, todo ese sufrimiento que estaba pasando en esa cruz, lo estaba pasando por nuestra culpa, llevando nuestra culpa, llevando nuestro castigo a causa de nuestros pecados, a causa de nuestras desobediencias. Él lo llevó en esa cruz. Pero gracias a ello, a través de ese dolor que Él pasó en esa cruz, nosotros fuimos curados. El castigo de nuestra paz fue llevada en esa cruz sobre Jesucristo para que nosotros tuviéramos paz. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Ajá. Aquí en Isaías lo vemos de una manera extraordinaria. Ya habíamos estudiado ese capítulo, ¿verdad? Dice, por medio de su muerte vino a destruir las obras del diablo y el pecado y la enfermedad, que son obras del maligno. De manera que, sabiendo y entendiendo que Él sana todas nuestras enfermedades, clamemos a Él en nuestra angustia, seguros de que Él obrará para nuestro bien, ¿verdad? Él siempre va a obrar para nuestro bien. No importa, no importa la enfermedad que tengamos, Él puede y tiene la autoridad sobre toda enfermedad. Clamemos a Él, ¿verdad? Clamemos a Él y Él obrará conforme a su voluntad, no conforme a lo que nosotros queremos, ¿verdad? Porque hay gente, ¿verdad? Que a veces está enferma y ora a Dios y quiere que Dios en ese preciso momento le sane, pero a veces su vida, ¿verdad? No es una vida con un comportamiento que a Dios le agrade. Tenemos nosotros, ¿verdad? Hay que recordar que las misericordias, las bondades de Dios vienen sobre los hijos de obediencia. Cuando estamos en desobediencia, ¿verdad? Pues hasta en la misma familia, ¿verdad? Cuando un hijo es obediente, pues a veces tiene, pues, ciertas concesiones que les damos como padres, ¿verdad? Por ser obedientes. Pero cuando un hijo es desobediente, obviamente no podemos premiarle, obviamente les damos lo que queremos. Y esto que te estoy diciendo no quiere decir que Dios nos castigue y diga, no, no te voy a, no, sino que a lo que voy es que las bendiciones de Dios para que sean efectivas en nuestras vidas, ¿verdad? Esas bendiciones que Jesús logró, ¿verdad? A través de su sacrificio para beneficio de nuestras vidas, van a venir a nuestras vidas eh, a través
de la obediencia que nosotros tengamos. De nosotros depende, ¿verdad? Si llega la sanidad a través de nuestra obediencia o seguimos, ¿verdad? En un estado enfermo por nuestra desobediencia. Entonces, hoy estamos viendo, ¿verdad? Que Jesús vino a este mundo con un objetivo y que cuando Él partió a la presencia de su Padre, está ahí, aún sigue ejerciendo, ¿verdad? Su labor, su intercesión para la vida de cada uno que le ha recibido como único y suficiente Salvador. Gracias a Dios por Jesús que vino a este mundo, ¿verdad? A este mundo tan lleno de injusticia, tan lleno de maldad, que desde que Él, ¿verdad? Nació, querían matarlo, lograron matarlo, sí, en esa cruz, pero esa muerte trajo beneficio para todos aquellos que queramos ser perdonados por nuestros pecados, por nuestras maldades. Él derramó su sangre en esa cruz, pero no la derramó en balde, la derramó con un propósito. Era un plan perfecto que el Padre elaboró y que Jesús estuvo de acuerdo en llevarlo a cabo y él se ofreció a sí mismo como expiación de nuestros pecados, para expiar nuestras maldades y ahora poder presentarnos delante del Padre. Te decía en un estudio, ¿verdad? Para presentarnos delante del Padre como si acabáramos de nacer, como niños que no han hecho nada malo. Ahora estamos en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Dice Pablo, ¿verdad? Que lo que antes lo vivía en la carne, ahora la viva en la fe del Hijo de Dios. Que ahora lo que hagamos, ¿verdad? Te decía yo en un estudio, ¿verdad? Antes nos gozábamos, nos emocionábamos, entrábamos en una euforia cuando hacíamos lo incorrecto, pero que cuando venimos a Cristo y nos dimos cuenta de que todo aquello desagradaba a Dios y que era contrario a lo que Dios quería para nuestras vidas, venimos, nos arrepentimos y ahora gocémonos con mucho más gozo de lo que estamos haciendo para Dios, porque estamos caminando hacia nuestra patria celestial. Hoy terminamos nuestro estudio de este día. Eh, Son días especiales, ¿verdad? Hoy lunes, bueno, ayer fue eh, la Nochebuena, ¿verdad? Y comúnmente, ¿verdad? Se dice que se festeja el nacimiento de Jesucristo. No sabemos exactamente, amados hermanos, amigos que nos escuchan, no sabemos exactamente, no sabemos si Jesús nació en diciembre o si nació en julio o si nació en agosto, no sabemos exactamente, la palabra de Dios pues no nos da ese dato preciso, porque desgraciadamente el hombre, los humanos, ¿verdad? Toman ciertas fechas para adorarlas. Dios no quiere, dice la palabra de Dios, que Él no quiere que nos hagamos imágenes de nada, ni de lo que está arriba en el cielo, ni de lo que está en la tierra, ni de lo que está debajo de la tierra. Y el Señor no quiere que ni siquiera nos hagamos imagen de Él, y mucho menos que adoremos una fecha, que adoremos una fecha que se diga que es el nacimiento de Cristo. Lo único que tenemos que hacer, amados hermanos, amigos que me escuchan, es recordar que Jesús vino a este mundo con un propósito, el de venir a derramar su sangre para salvarte a ti, así como me salvó a mí y a muchos que nos ha salvado. Ven a Jesús, todavía hay tiempo. Ven, arrepiéntete. La semana pasada te decía, ¿verdad? Ahí en tu recámara, ahí solito, solita, seas hombre o mujer, ahí solita en tu recámara, dobla tus rodillas y clama delante del Padre. Y dile, Señor, vamos a hacer una pequeña oración. Déjame dirigirte en nuestra oración. Repítela conmigo. Padre bendito, aquí estoy delante de tu presencia. Hoy, Señor, he escuchado que tú planeas el enviar a tu Hijo en rescate mío. Gracias, gracias por haber enviado a Jesucristo en rescate mío. Gracias, Jesús, por haber
haber venido, haber tomado la decisión de venir a morir en mi lugar, en un lugar que yo merecía porque yo he sido pecador. He sido faltoso, le he faltado a mis padres, he ofendido a Dios, he ofendido a los amigos, he ofendido a mis hermanos. Perdóname porque he hecho cosas malas, he hecho cosas eh, ahí en lo secreto, cosas que creo que nadie sabe, pero que tú sí las conoces. Perdóname por todas mis maldades, perdóname por toda mi impiedad, perdóname por haberte ofendido con todos mis hechos, perdóname porque hoy aprendí que soy obra de tus manos, que tú me creaste, que tú me formaste en el vientre de mi madre. Y hoy he escuchado que puedo ser perdonado de toda mi maldad. Vengo delante de tu presencia pidiéndote que perdones todos mis pecados, que quiero recibir a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Quiero recibirlo como el Señor de mi vida. Perdóname, gracias, gracias. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Acéptame como tu hijo en la gran familia que tú has formado. Gracias, gracias, Señor, porque sé que en este momento tú me has escuchado y sé también por los estudios que he escuchado que tú me has perdonado y que mi nombre ha sido inscrito en el libro de la vida. Gracias te doy en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Si pudiste hacer esta oración, esta pequeña oración, y la hiciste con un verdadero corazón arrepentido, déjame decirte que Dios ha escuchado tu oración y que te ha perdonado, que te ha justificado a través del sacrificio de Jesucristo y que tu nombre en este preciso momento ha sido inscrito en el libro de la vida. Te invito, amigo que me escuchas, si hiciste esta oración, acude a una iglesia donde se predique la palabra de Dios, donde se hable del único Dios verdadero y de Jesucristo, tu amado Salvador, mi amado Salvador, pero ahora también tu amado Salvador. Si no tienes dónde, te invito en la comunidad de Fe Dios es Fiel en calle Bronce, lote número 1, en la colonia Joyas de Tizayuca. Allí estamos todos los domingos a las 11:30 de la mañana. Me gustaría mucho verte por ahí. Dios te bendiga porque Dios es bueno. Vamos a hacer una pequeña oración para despedirnos. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo. Padre, te doy muchas gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque ay, Señor, porque tú eres bueno, porque eres misericordioso. Gracias, gracias por nuestro amado Salvador, Señor. Gracias por Jesucristo. Gracias, gracias porque tú has sido tan bueno, Señor. Gracias por esta estación de radio, Señor, esta hermosa herramienta que has puesto en manos de nuestro hermano Héctor Islas y de su esposita Gisela, Señor. Bendice sus vidas, Señor. Derrama sabiduría de lo alto, Señor, para que sigan, Señor, administrando de manera sabia, Señor, esta estación de radio, Señor, para seguir propagando el Evangelio, Señor, seguir propagando las buenas nuevas de Jesucristo. Padre, te doy muchas gracias por todos y cada uno de mis hermanos, e incluida yo, Señor, que estamos trabajando, Señor, participando, Señor, en esta estación de radio para propagar tu nombre. Señor, gracias te doy por mis pastores, Doroteo Rivera Zarza, Señor, y de su esposita, Adrián Herrera Ortiz. Bendice sus vidas, Señor. Bendice sus ministerios, Padre. Bendice, Señor, el lugar, Padre Santo, donde ellos, Señor, ahora están sirviéndote, Señor, en esta comunidad de fe que tú has puesto en sus manos, Señor. Bendícelo, Señor. Bendice a cada miembro. Gracias, Señor. Gracias por ese hermoso regalo que es Jesucristo. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor. Te doy gracias por mis hermanos en la fe, Señor, por los amigos y amigas, Señor, que fielmente se han conectado durante todo el transcurso de este año, Señor, que está por concluir. Gracias, Padre, porque hemos estado estudiando tu palabra. Gracias, Señor, porque es parte de nuestro crecimiento espiritual. Te doy muchas gracias por la oportunidad, Señor,
que me das de servirte. Es un honor para mí servirte, Padre eterno. En el nombre poderoso de Jesús te doy gracias. Amén. Pues me despido de ustedes, amados hermanos, enviándoles un abrazo. Disfruten, disfruten de este tiempo. Está por terminar el año. Dios me los bendiga. Nos vemos la próxima semana, el lunes próximo. Mientras tanto, que el Señor les guarde, que el Señor les bendiga. Nos vemos el próximo lunes. Bendiciones.